vemos una preocupación bastante grande porque los empleadores cuya naturaleza es una persona jurídica son quizás los únicos al día de hoy los que pueden acceder a este tipo de beneficios. Es un beneficio que consideramos que es muy excluyente, toda vez que genera una discriminación. Aquel empleador, doctor Gerena, aquella persona, aquella empresa que quizás no es una persona jurídica y que actúa como una persona natural, pero que tiene también sus empleados, tiene sus trabajadores, que de la misma manera paga la seguridad social de sus trabajadores, que le liquida una planilla de seguridad social, que le paga salud, que le paga pensión, que de igual manera le paga unas prestaciones sociales, le paga un salario, y está en la formalidad. Y nosotros lo que queremos inmediatamente atacar aquí este asunto es que no podemos dejar a un lado los empleadores, no se pueden dejar a un lado los empleadores cuya naturaleza no es una persona jurídica. Ellos también están en la formalidad, y la formalidad no tan solo podemos predicarla cuando la naturaleza como tal de la empresa es una naturaleza jurídica, a pesar que sea como una persona natural, sino que cumple con todos los requisitos de ley. Y yo quiero inmediatamente compartir el artículo número 22 del Código Sustantivo del Trabajo, porque es que este es el talón de Aquiles para todas las personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo, ¿cierto? Donde manifiesta y dice que un contrato de trabajo, artículo 22 del Código Sustantivo, y esta es la razón que realmente nos dio para que el doctor Gerena y yo hiciéramos este tipo de videos, este tipo de transmisiones, por la preocupación. Y el artículo 22 dice de la siguiente manera, que un contrato de trabajo es un medio, una vinculación por medio de la cual una persona natural, una persona como nosotros, cualquier persona, se obliga para con otra, que sea persona natural o persona jurídica, para desarrollar una labor de una forma subordinada. Ese es el artículo 22. Luego el 23 y el 24 establecen los elementos, por supuesto, del contrato de trabajo, que ya lo sabemos, que es la prestación personal de servicio, que es un elemento de subordinación y que es, por supuesto, una remuneración que constituye salario, y el 24 acerca de la presunción de lo que es un contrato de trabajo. Pero es esta situación la que vemos nosotros con gran preocupación desde el primer punto. Punto número 2, que en el decreto como tal que se establece el 639, mi doctor Gerena, y para todos nuestros amigos, en la parte emotiva del decreto sí se incluyó a las personas independientes. Sí se incluyó a las personas independientes cuya naturaleza es, o cuya persona es natural, pero en la parte resolutiva solamente nos fue a las personas jurídicas. Entonces, el beneficio es grande, por supuesto, entre comillas. Cualquier ayuda es buena. Yo sé que muchos nos podrían estar de pronto criticando, hombre, pero son 351,000 pesos. Claro que sí, pero bueno, ¿cuánto nos vale un trabajador? Nos vale cerca de 1.450.000 pesos, ¿cierto? Eso es bastante dinero. Y número 2, pues hombre, la situación está bastante complicada, está bastante difícil como para no recibir este tipo de ayudas, pero no de forma parcializada, sino también de una forma completa, totalmente completa. Doctor Gerena, este es como tal el panorama en que nos encontramos nosotros. Esta es la parte que nos indigna. Con todo el respeto lo hacemos, pero con una preocupación profesional que queremos nosotros plantear y proyectar en la tarde de hoy en el acontecimiento. Ahora yo le quiero la palabra a usted porque usted es el experto, usted es el especialista en derecho comercial, y quiero que de una forma muy precisa, doctor Gerena, nos pueda abordar acerca de cuáles son esas personas jurídicas o personas naturales y por qué hacemos este tipo de distinción y cómo podemos identificarlas, doctor Gerena. Sí. Básicamente la reflexión que hacíamos, Cristian, estaba, digamos que circunscrita un poco al ámbito de aplicación que tiene ese decreto, ¿no? Decíamos que hay un factor de desigualdad bastante obvio, y que no se entienden realmente las razones por las cuales las personas naturales fueron excluidas del ámbito de aplicación de ese decreto. Es importante tener en cuenta algo. El Código de Comercio define que el comerciante es todo aquel que esté en la capacidad de desarrollar una actividad mercantil. Cristian, y una actividad mercantil generalmente requiere una operación, requiere que generalmente esa actividad esté orientada al desarrollo de un objetivo, y necesariamente para eso se requiere el talento humano. Luego, esas personas naturales, al igual que las jurídicas, están en la capacidad de generar empleo. La persona que es
persona natural, comerciante, dueña de un establecimiento de comercio, creería yo que tiene esa misma capacidad de generar empleo. No solamente las personas jurídicas que están dentro del modelo societario o dentro de cualquiera de los modelos societarios que están establecidos en la ley, llámese una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra de las que esté limitada dentro de nuestras normas de carácter legal. De manera que las personas naturales no debieran haber sido excluidas del ámbito de aplicación de esta norma, teniendo en cuenta que son, además de una fuente generadora de empleo, pues son personas que requieren dentro de su operación normal, digamos que el talento o la fuerza humana. ¿Creerías tú tal vez que de pronto al ser excluidas estas personas naturales, comerciantes, propietarios de establecimientos de comercio, quizás cuáles pudieron haber sido las razones para haber considerado esa exclusión? Pues porque no sé si de pronto lo que se consideró es que esas personas no estaban en la capacidad quizás de generar tal vez empleo formal, porque finalmente esas personas, al igual que un empresario que está dentro del marco de cualquier modelo societario, tiene que cumplir con sus responsabilidades de orden legal y especialmente en materia laboral. Y fíjate, aquí en Colombia existen grandes empresas. Por citar ejemplos, por ejemplo, Arturo Calle es persona natural, es una persona natural que toda la vida ha actuado dentro de ese modelo, nunca dentro de un modelo societario, y a pesar de eso es una persona que genera no sé cuántos empleos y a nivel nacional, de manera que no existe una razón para que haya esa limitación. ¿Tú por qué consideras que esa limitación se pudo haber dado? Mira, sin duda alguna, alejándonos un poco del populismo y entre otros escenarios más, mi doctor Reina, lo que sea, pero sin duda alguna consideramos que es una tergiversión bastante drástica ante quizás la presunción de que una persona natural puede o no puede demostrar la formalidad en los vínculos laborales, contractuales, para efectos de probarle al Estado que efectivamente tiene unos empleados, tiene unos trabajadores y que cumple con sus obligaciones. Ahora, si usted y yo nos ponemos aquí a preguntar entonces cuáles son las pruebas que necesita en este momento el Estado, el gobierno, para poder probar, para que la persona tenga este beneficio, además de que sus ventas se hayan bajado en un 20% frente al mes de abril, que es una persona jurídica, ¿cuál es el otro documento que pareciera imposible de poder presentar? Pues ese documento simplemente es una relación de la planilla del pago de aportes al sistema de seguridad social del mes de febrero, ¿cierto? Del mes de febrero. Presenta el empleador, la persona jurídica, esta planilla. Ya ahorita vamos a enumerarlo de una forma organizada, pero estamos aquí criticando como tal el primer objeto y la primera introducción de este programa y de esta transmisión. Y es que, ¿qué tiene que hacer la persona jurídica? Presentar la planilla de seguridad social de los aportes a salud, pensión, riesgos, caja de compensación que hacemos todos los meses los empleadores. Le pagamos a nuestros trabajadores. Como personas naturales también lo podemos hacer. Esa misma prueba necesaria que necesita la persona jurídica para poder soportarle como tal al Estado, al gobierno, para que sea beneficiaria de ese subsidio estatal, pues también una persona jurídica de mil maravillas, persona natural, también lo puede hacer. O sea, esto no es algo imposible. Si nosotros hacemos un ejercicio que es el que vamos a hacer nosotros y que vamos a convocar a todas las personas naturales en calidad de empleadores para hacer este proceso, de llevarlo ante la Corte Constitucional y mandarlo a todas las asociaciones correspondientes, pero vamos a encontrar que en Bucaramanga, en el departamento de Santander, hay infinidades de empresas, doctor Elena, que brindan un empleo formal, que vinculan 10, 20, 40, 50 trabajadores, doctor Elena, donde están atados a un contrato de trabajo bajo toda la formalidad del caso. Segundo, que le paguen la seguridad social. Y tercero, que cumple con todas las obligaciones de orden laboral. Entonces, yo quería que de una forma inocente, podríamos decir así, que el gobierno central dijo, hombre, las personas jurídicas son las que al menos tienen un registro mercantil, tienen una posibilidad de demostrarnos a nosotros la prueba más necesaria, que es la planilla de aporte al sistema de seguridad social. Señores gobierno, también las personas naturales en calidad de empleadores también tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, creeríamos que partiendo de este punto, no vemos razón suficiente para que nos vayan a excluir a los empleadores, a las personas naturales, para ser beneficiarios de este subsidio del 40%. Así es que, Cristian, hay que también tener en cuenta, digamos que varios factores. Uno de ellos quizás es
digamos que el control de constitucionalidad que se espera que la Corte Constitucional le haga a todos estos decretos. Es importante quizá contarle a todas las personas que todos estos decretos que están siendo expedidos hacen parte de esa carrera legislativa que emprendió el presidente de la República con digamos que con las facultades que le otorga la Constitución Política, el artículo 215 de la Constitución Política, para que éste entre y regule factores que de alguna manera impactan lo social, lo económico y lo ecológico. Por eso estamos dentro de ese estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica. De alguna manera, lo que la norma también expresa es que todos estos decretos con fuerza de ley que se expiden dentro de esa carrera legislativa que emprende el presidente de la República para entrar a regular esos aspectos que ordinariamente no podría hacerlo dentro del marco ordinario de las normas generales en materia laboral, lo puede hacer a través de esos decretos con fuerza de ley. Pues esperaría entonces que la Corte Constitucional entre y haga un control de constitucionalidad bastante interesante sobre este tema, porque básicamente también estaría llevando a una situación bastante compleja en cuanto al manejo de su operación a las personas naturales, porque no recibir, es decir, estamos en una coyuntura que de por sí ya es bastante difícil. El comercio limitado, los compromisos que no dan espera en materia laboral, en materia de proveedores, en materia de arrendamientos, no dan espera. Entonces, de alguna manera se esperaba que este beneficio fuera amplio a tal punto que les otorgara también esa facultad de entrar a subsidiar a sus empleados sin ser sujetos, digamos que de esa desigualdad que de alguna manera está muy marcada aquí dentro de este decreto. Ahora, Cristian, también muchos se preguntan, incluso los mismos empleados, bueno, ¿cómo es que ese subsidio va a llegar a mí? Es decir, o sea, ¿el subsidio para quién es? ¿Para el empleador? ¿Para el empleado? ¿Qué pasa en aquellos casos en donde el trabajo de pronto, digamos que de alguna manera el trabajador tiene como esa desconfianza, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco tú desde tu experiencia cómo es ese manejo, cómo esos recursos, cómo van a llegar, quién es el beneficiario o el último beneficiario en esa línea de beneficios? Claro, mira, está muy bien acertado eso, porque pareciera que el beneficio lo hacen vender que son para las empresas, que los beneficios son para las empresas, para los empleadores. Sin duda alguna no es así, porque acá el apoyo que se le está brindando realmente es al trabajador. La empresa, para mí, por supuesto, es una actividad o una calidad casi de intermediario. Doctor Cristian, pero es que es una obligación que tiene la empresa de pagar los salarios, claro que sí, pero es que esa empresa puede optar por múltiples formas, como la suspensión de los contratos, y por supuesto le va a salir mucho más económico porque no tiene que pagar salarios, siempre y cuando uno, sea por fuerza mayor, por licencia no remunerada, o por razones técnicas o económicas u otras ajenas al empleador, pero con permiso del ministerio. Son esas tres causales o esas tres maneras para poder eximirse, inclusive hasta de pagar el 60% de un salario, liquidación de prestaciones sociales y bueno, seguridad social sí tiene que seguir pagando, pero le sale mucho más económico. Ahora bien, los requisitos, vámonos rápidamente con esta situación, porque el empleador aquí actúa como un simple intermediario prácticamente de la situación, porque es el que le tiene que dar cuentas a la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que va a estar haciendo un control bastante riguroso, y las empresas ya conocen cómo es la UGPP, y nosotros como jurídicos de empresas y corporativos y laborales sabemos lo que nosotros nos afrontamos con este tipo de entidades que quieren tratar de buscar absolutamente todo donde a veces no lo hay. Sin duda alguna, estos son estos tipos de escenarios donde nos vamos a ver enfrentados. Pero ese no es el punto, ese no es el problema. Cuando hacemos todo bajo la legalidad, todo está correcto. Ahora, el tema es que el empleador pues tiene otras formas, pero vamos a los requisitos rápidamente como el primer punto de este conversatorio para que la gente tenga claro inmediatamente cuáles son los requisitos que realmente ustedes, las empresas, las personas jurídicas, que vamos a luchar por las personas naturales, claro que sí, que pueden tener para poder acceder como tal al beneficio. Número uno, mi doctor Gerena, y para todos nuestros amigos que ya son más de 70 personas en este momento conectadas. Uno, las empresas, ¿cuáles son los requisitos que deberá cumplir para obtener el beneficio del 40% de un salario mínimo? ¿Cuánto es? 351,000 pesos. Uno, la empresa o la persona jurídica debió ser constituida antes del 1 de enero del 2020. Quiere decir, doctor Gerena, que en este momento todos los emprendedores de nuestro país y nuestro departamento se encuentran también en ese mismo saco de la desigualdad.
Muchas en ese empresas mismo fueron saco de creadas en discusión. este año, mi doctor Gerena, apenas en febrero. En marzo contrataron a sus trabajadores y resulta, el 1 de marzo, tengo varias empresas donde el 1 de marzo contrataron a sus trabajadores y el 23 de marzo ya no sabían qué hacer. Entonces, yo no sé usted cómo le parece esta situación en la que nos encontramos de que son para las empresas del año pasado en adelante. No, y es que nos ponen la misma brecha de desigualdad sin lugar a dudas, porque tú lo has dicho, mira, y generalmente este gobierno, Cristian, y es una crítica quizás constructiva, dirigida también al gobierno central, porque este gobierno arranca con unas teorías o con unas propuestas de emprendimiento y de sacar adelante temas de economía naranja, apoyo al emprendimiento y una serie de circunstancias que de alguna manera motivaron a muchas personas a crear empresa. Y mira que aquí hay un punto que es bastante crítico y quizá en eso se quedan cortas las entidades gubernamentales, y es en asistir de manera pronta y acertada a esas personas que quieren emprender y generar empresa. Muchas veces a algunas personas de manera desacertada les dicen, no, mire, váyase usted por el modelo societario porque eso es lo que le conviene, por temas de impuestos, por temas contables, por la razón que sea. Y a otras personas les dicen, no, usted siga como persona natural porque eso es lo que le conviene. Y quizá a veces ahí en ese punto, cuando se quiere emprender, es importante tener claro cuál sería de las mejores opciones para mí dependiendo de la operación comercial que yo vaya a desarrollar. Entonces, que se circunscriba de pronto el beneficio, o que uno de los requisitos para cumplir, para obtener ese beneficio, sea que la empresa o la persona jurídica tiene que estar constituida antes del 1 de enero del 2020, sin lugar a dudas deja a un lado a todas esas personas también que de alguna forma fueron motivadas por el gobierno central, Cristian, a emprender. Porque este gobierno hizo un llamado importante a eso, a que las personas y especialmente los jóvenes estuvieran atentos o estuvieran prestos a emprender, a desarrollar empresa, y que de alguna manera se encuentren con esta dificultad es muy tenaz, porque además de emprender, generalmente quien emprende, Cristian, lo hace con recursos propios, pero también accede a créditos. Acceder a créditos significa también arrancar con obligaciones. Generalmente lo hacen en locales comerciales que no son de su propiedad, luego le genera también esa obligación de pagar arrendamiento. Y sabemos que todos esos factores han sido factores coyunturales actualmente en la situación que estamos viviendo, como para ahora tener esa exclusión marcada que no pueden acceder a ese beneficio. Considero yo que el control real es toda persona natural jurídica en calidad de empleador que a la fecha de la entrada en vigencia de la declaratoria de emergencia haya tenido un vínculo contractual con sus trabajadores y que haya afiliado a sus trabajadores al sistema de seguridad social. Yo creo que no habría otra forma más necesaria de poder probarle al gobierno que efectivamente son mis trabajadores, que tengo una empresa, que independientemente de cómo actúe, yo soy un empleador y soy una persona que promueve el empleo formal, porque el empleo formal es a través de un contrato de trabajo, sea con una persona natural o sea con una persona jurídica. Pero excelente esa acotación, mi doctor Gerena. Voy a seguir rápidamente para los 4 requisitos. Número 1, que la empresa como tal sea constituida antes del 1 de enero del 2020, mis estimados amigos. Eso es una situación que a nosotros nos parece bastante vulnerativa frente a los emprendedores, frente a las nuevas empresas que, como decía el doctor Gerena, crearon su empresa en este año, en este momento, crearon su registro único tributario como en calidad de independientes, que contratan sus trabajadores, que invierten en un local comercial, que lo celebran a un año más o menos. Doctor Gerena, ¿cuánto se celebra un contrato de arrendamiento? En algunos casos, porque en algunos casos digamos que hay emprendedores más atrevidos que dicen, no, mi proyecto va a salir adelante y yo necesito por lo menos garantizar la permanencia en ese local 3, 4 y hasta 5 años. Por supuesto. Para eso no hay límites. En enero se creó un restaurante, no le voy a decir el nombre porque por supuesto no puedo limitar y vulnerar la confidencialidad. Se creó un restaurante de un gran amigo, un gran cliente, donde dijo, no, perfecto, este año va a ser el año donde todos arrancamos con múltiples motivaciones, ¿cierto? Con múltiples alternativas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Suscribió un contrato a 3 años, mi doctor Gerena, con un canon de arrendamiento de 3, casi 5 millones de pesos para un restaurante gigante. Y hombre, 3 meses pasaron del año y ahora no sabe cómo resolver esta situación, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Sí, y claro, y lo que te decía, generalmente obligaciones de ese tipo son las que asume un emprendedor
y consciente. Eso es lo más tenaz, que las asume con conciencia. Lo que pasa es que estas situaciones, por supuesto, son inesperadas, nadie las espera, pero de alguna manera tampoco se espera que haya, digamos, que una exclusión de este tamaño, ¿no? Máxime cuando se fomenta mucho eso, la creación de empresa, el emprendimiento. Totalmente, listo. Vamos a proceder rápidamente entonces para que nuestros amigos sepan cuáles son los requisitos que debe cumplir las personas jurídicas en este momento, luego de nuestra indignación frente a las personas naturales. ¿Cuál es el segundo requisito? Que el registro mercantil se haya realizado o se haya renovado al menos en el año 2019. Esto es para las personas constituidas o las empresas constituidas en el año 2018 hacia atrás, que efectivamente tendrían que haberlo renovado en el año inmediatamente siguiente, que es en el año 2019. Tercero, que mediante la certificación firmada del representante legal, óigame muy bien, el representante legal tiene que hacer una certificación, ¿cierto? Emitida también por su revisor fiscal o por su contador, donde demuestre una disminución del 20% o más de sus ingresos o de sus ventas frente a febrero del año abril del año 2019. Cuarto punto, que en el mes de postulación, ojo, y tengamos muy presente esto, que van a haber 3 meses de postulación, el mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio. El mes de febrero, en cuanto al tema de la planilla de seguridad social, solamente es un requisito para determinar el número de trabajadores. Cuando usted dice, bueno, ¿y cómo yo voy a demostrar cuál es la cantidad de mis trabajadores en mi empresa? Pues existen 2 formas. Uno, con el número de trabajadores reportados en la planilla Pila, por supuesto, en el periodo de cotización del mes de febrero del 2020. O segundo, una certificación emitida por el revisor fiscal a las empresas que le correspondan la carga, tiene un revisor fiscal o su contador con la firma del representante legal, donde enumere, donde establezca, donde determine la cantidad de empleos formales que se van a mantener como beneficiarios. Mucha atención, porque si la empresa persona jurídica en el mes de postulación del mes de mayo, junio y julio marca la novedad SLN, o sea, de suspensión del contrato, pues estas personas o estos beneficiarios, entre comillas la empresa, va a perder el beneficio del 40% de subsidio de un salario mínimo, mi doctor Gerena. Y eso es muy importante porque fíjate que ya muchos trabajadores, Cristian, que ya en este momento fueron objeto de suspensión de sus contratos de trabajo, pues fue la primera pregunta que se hicieron. Por estar suspendido mi contrato de trabajo, de alguna manera pierdo ese beneficio, pues porque lo hablamos hace un momento, ¿no? El beneficio como tal no está dirigido al empleador, el beneficio está dirigido es al empleado. Pero fíjate que en esos casos, según te entiendo, entonces el empleado, por una decisión que toma su empleador de suspender su contrato de trabajo, de alguna manera se va a ver afectado con esa situación. Entonces, ese empleado también puede llegar a preguntarse, bueno, fue una decisión quizá apresurada, quizá el gobierno fue quien se tomó de pronto demasiado tiempo en tomar medidas de este tipo, que de alguna manera, y mira que eso sucede, Cristian, digamos que en muchos sectores y en muchas de las circunstancias que están siendo en este momento objeto de la legislación dentro del marco del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica. Tal vez una de las críticas también que se hacen es que las regulaciones están llegando de manera tardía, ya cuando la gente ha tomado decisiones que de alguna manera han afectado, ¿no? Totalmente, y eso es un disfraz. Mire, ¿qué culpa tiene el trabajador? ¿Qué culpa tiene el trabajador que su empleador le haya suspendido el contrato de trabajo a través de una licencia, a través de la fuerza mayor? Si realmente el beneficio, ¿para quién es? ¿Para quién es el beneficio? Para el trabajador, como usted lo dice, ¿cierto? Entonces, este trabajador que hace parte de una persona jurídica, una empresa, una sociedad, pues va a verse vulnerado totalmente. ¿Cómo es el procedimiento, mis estimados amigos, para ir avanzando en esta carrera de todo lo que el decreto dice prácticamente? Entonces ya tenemos claro los requisitos. Los requisitos es que es una persona jurídica, que las ventas se hayan disminuido al menos en un 20% más frente a las ventas realizadas del año pasado, de febrero del año 2019, que presente su planilla como tal de seguridad social para determinar el número de trabajadores que va a ser beneficiario, cómo lo puede representar o cómo puede usted demostrar la cantidad de personas que usted tiene en su empresa. 1, por la planilla de seguridad social de Pila del mes de febrero de este año presente, y 2, pues una certificación por parte de su revisor fiscal o contador. Pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué tienen que hacer? Sin antes decirles que a partir del 18 de mayo las entidades financieras ya van a empezar a recibir como tal las solicitudes. Los formularios
que la UGPP ha estandarizado para poder realizar la solicitud, las entidades financieras ya las están emitiendo. Usted, querido empleador, querido empresario, por favor diríjase a su entidad financiera para que le remita ese formulario. Si no, déjenos por favor un mensaje y nosotros se lo vamos a enviar a su correo electrónico o escríbanos un chat, un WhatsApp, aquí a los números que aparecen en la parte inferior de la pantalla, y nosotros le vamos a enviar, por supuesto, ese formulario y esos modelos para que usted solicite este tipo de subsidios, porque queremos solidarizarnos con este tipo de gestiones que parecieran como unas vendas sobre los ojos. Entonces, punto número 1, vamos a hacer una solicitud formal, ¿cierto?, ante la entidad financiera. ¿Ante quién nos dirigimos? Ante la entidad financiera. Número 2, esa solicitud donde solicite, que va a estar firmada por el representante legal, el revisor fiscal, donde solicite, por supuesto, el beneficio del subsidio, pues hombre, va a acompañarla del certificado de existencia y representación legal de la empresa que usted representa. Segundo, la certificación de los números de trabajadores, sea por la planilla pila o por lo que ya le acabamos de comentar. Tercero, una certificación de los ingresos de al menos del 20% frente al mes de abril del 2019. Dije febrero, pero no, es el mes de abril del 2019. Entonces, esos son los requisitos acá. La primera carta, ¿cuál es? Una carta donde solicite como tal, ¿cierto?, el beneficio, como que el deseo suyo de querer ser parte de esta situación. Número 2, el certificado de existencia y representación legal de la empresa. Número 3, la enumeración como tal de los trabajadores suyos, sea por pila o sea por otra certificación. Tercera certificación, una disminución de sus ingresos del 20% o más frente al mes de abril del 2019. Y una declaración simple, escúcheme muy bien, doctor Gerena, que los recursos que se van a solicitar, efectivamente, una vez recibidos, serán única y exclusivamente destinados al pago de salarios de los empleos formales del beneficiario. Sí, y ese es un aspecto que, bueno, deposita, digamos que en el empleador un gran voto de confianza, aunque yo me imagino que eso tendrá también su proceso regulatorio que de alguna manera estará, digamos que dispuesto para hacer un control sobre el manejo o el debido manejo de esos recursos, Cristian, porque es que lo que te decía, hay mucha desconfianza y en este momento, digamos que las personas no saben en quién creer. Claro, se trata de su empleador, se trata de su patrón, la persona que le está dando una oportunidad de empleo, pero asimismo se preguntan muchas cosas, ¿no? Ahora, también hay empleadores que de alguna manera, Cristian, ya están de alguna forma enderezando sus procedimientos a formular solicitudes de este tipo. Es decir, las personas también de alguna manera ya están empezando como a encaminarse a ese procedimiento para acceder a ese beneficio. Y es importante, a partir de lo que tú destacabas ahorita, frente a los puntos que hay que tener en cuenta, pues que las personas también de alguna manera tengan claro cuál es ese procedimiento y en caso de duda, mejor buscar la asesoría, ¿no? Sí, yo considero que acá es un punto donde debemos pararnos en la posición de la carga que le ha correspondido a todos los empresarios en Colombia. No es fácil, por supuesto. Y no podemos entrar a discriminar, doctor Gerena, cuál es más importante, si el pequeño o el grande, que claro que sí, que el grande es un gran contribuyente, claro que el grande genera mucho más empleo, pero aquí el beneficio es para todos, absolutamente todos, independientemente de su naturaleza y demás. Pero acá es un tema en el que estamos viendo una vulneración bastante directa frente al empleador, cuya persona es natural y que lo estamos haciendo a un lado. En Bucaramanga, si nos pusiéramos a investigar y que le quedamos debiendo ese dato, realmente la gran cantidad de personas naturales en calidad de empleadores que hay en Bucaramanga son grandes. Por ejemplo, nosotros en el gremio de los abogados, por supuesto, tenemos nuestros trabajadores y somos contratistas independientes, somos personas independientes, donde en la parte emotiva de este decreto nosotros estuvimos incluidos, los independientes, pero en la parte resolutiva no. Entonces vemos que hay una situación bastante vulnerable. Ahora, y es que tú destacas algo importante y por ejemplo, todas las personas que generalmente ejercemos profesiones liberales, generalmente en algunos casos se lleva el registro de esas personas al registro mercantil y eso los hace comerciantes de alguna manera. Pues no, mentiras, no los hace comerciantes realmente, simplemente hacen ese registro con el propósito de pronto de acreditarse ante ese registro que lleva la Cámara de Comercio, pero también de alguna manera quedan excluidos, y tú lo has dicho, pues son profesiones que de alguna manera también generan
de una u otra forma empleo, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a concretar. Entonces, en el primer mes, que es para el mes de mayo, vamos a empezar a recibir, las entidades financieras van a empezar a recibir a partir del 18 de mayo. Fíjense que ya faltan 6 días para hacerlo. Entonces, el llamado en este momento es para todos los empresarios, para que empiecen inmediatamente a solicitar ese formulario que está entregando la UGPP a la entidad financiera, en donde le dice: estos son los requisitos, estos son los espacios que me tienen que llenar para hacer eso. Ahora, todos los documentos que ya les enunciamos se realizan en la primera vez. Ahora, al segundo y al tercer mes, ¿cuáles son los documentos que tenemos que presentar? Y mucha gente nos está preguntando en este momento y está diciendo: hombre, ¿será que como el beneficio es para mayo, para junio y para julio, entonces tendré que presentar los mismos documentos para el mes de junio y para el mes de julio? Pues a la lectura del decreto efectivamente se establece que cada mes de postulación, entendiéndose el mes de postulación el mes de mayo como el primero, junio el segundo y julio el tercero, cada mes de postulación se deberá entregar como tal los mismos documentos, adicionando un tercer documento, una tercera certificación, en la que reza y dice de forma concreta en el que se debe certificar que los ingresos percibidos en el mes anterior, que es en el mes de mayo, en el que se va a realizar como tal el pago, pues se destinaron de una forma correcta, que se le pagó. Entonces, para los trabajadores que tienen su nómina bancarizada, o las empresas que tienen su nómina bancarizada y que a sus trabajadores les llega el dinero, pues no va a haber ningún lío, simplemente tendrán que soportar esa situación. Pero para aquellos que todavía, doctor Reina, se encuentran pagándole a sus trabajadores la nómina de forma efectiva, pues tendrán que soportar el pago realizado. Sin duda alguna que esta es una carga más, por supuesto es un control de transparencia, de anticorrupción y todo lo demás que es muy importante, pero esto es para resolverle a los empleadores y a los empresarios que tendrán que cada mes reportar los mismos documentos que van a establecer, adicionando que en el mes inmediatamente anterior del primero o segundo de postulación, efectivamente los pagos exclusivos para los trabajadores que se reportaron como tal, pues fueron destinados, fueron pagados y debidamente causados, mi doctor. O sea, eso es una responsabilidad que sin lugar a dudas nace para el empleador, es decir, que debe acreditarle, en este caso al gobierno central, que los dineros que fueron objeto de ese beneficio fueron debidamente dirigidos. En el evento, Cristian, en que se llegue a probar que eso no fue así, ¿cuál es la sanción que se le puede cargar a ese empleador o cuál es la consecuencia? Claro, muy bien esa pregunta, mi doctor Reina, porque inmediatamente pierde el beneficio la empresa de todos sus trabajadores, inmediatamente. Si tan solo los recursos no se destinaron de una forma correcta por parte del empleador, si efectivamente el dinero que se les entregó a la empresa para que le transmitiera ese recurso, le hiciera la entrega efectiva de ello y no se realizó de una forma correcta, pues va a haber una sanción, va a haber como tal una pérdida del beneficio, una pérdida del derecho, y va a tener la obligación el empleador de restituir el aporte estatal que el Estado le entregó a esa empresa y que efectivamente la acogieron para otras cosas, para otros asuntos, para otras naturalezas, y no se la entregaron efectivamente a los trabajadores. Entonces, pérdida del derecho, pérdida del beneficio estatal y la obligación de restituir lo que se le entregó a esa empresa, mi doctor Reina. Claro, y es que definitivamente tiene que haber ese factor de transparencia, ¿no? Porque sin lugar a dudas, pues ahorita hay un apretón al cinturón de las finanzas y pues naturalmente si el beneficio está constituido, Cristian, para que su destinatario final sea como tal el empleado, y buscando de esa manera también un alivio para el empleador, y si toma un camino diferente, pues naturalmente tiene que haber una sanción también en ese sentido cuando se falte a esa transparencia, ¿no? Claro que sí. Mire, le vamos a enumerar de forma clara, para ir avanzando y concluyendo este punto, cuáles son las causales para poder perder el beneficio del 40%. Ya nos vamos a ir a las preguntas, a la pregunta de Jenny, y para las preguntas que nos están haciendo aquí de forma interna por el chat, que ya nos están empezando a llegar los chats, vayan haciendo las preguntas porque vamos a responderlas inmediatamente después, apenas terminemos este punto. ¿Cómo se pierde el beneficio, mis queridos amigos, y nace la obligación de restituir este aporte estatal? Lo acabamos de decir. 1, cuando no se pruebe, usted empleador no pruebe que el recurso, que ese dinero, esos 351,000 pesos
fueron utilizados de una forma correcta para el pago de los salarios de esos trabajadores que usted reportó y que usted dijo que iba a ser beneficiario. Segundo, que habiendo usted recibido el aporte, luego que la UGPP haga efectivamente la revisión total, pues se evidencia que la empresa no cumplía con los requisitos establecidos. Y aquí yo sí le voy a hacer una observación, mi doctor Reina, porque es que en el mapa como tal de revisión, pues obviamente la UGPP, antes de mandarle al Banco de la República el checklist de toda la situación de que la empresa está efectivamente cumple con todos los requisitos, pues hombre, se sobreentiende de que la empresa ya tuvo un control, ya tuvo una rigurosidad, ya se revisó de que efectivamente cumplía con todos los requisitos. No vengan a formarle problema a la gente después de la situación cuando en el camino no se pudo realizar. Así es. Tercer punto, que se compruebe la falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos de postulación. En este caso se va a incurrir, por supuesto, en el tipo penal correspondiente. Otra causal donde por favor, señores de la UGPP, tienen que realizar el control debido, el control correspondiente. Después de las situaciones no nos pongan a buscar a las empresas, a sancionarlas por unas obligaciones efectivamente que ustedes como entidad, como control preventivo, tenía que hacerlo antes de emitirle la autorización al Banco de la República y que el Banco de la República le desembolse el dinero a la entidad financiera donde esa empresa tiene, pues como tal, una cuenta de depósito. También cómo se pierde este asunto, como último punto, mi doctor, que se reciba un monto superior al efectivamente utilizado para el pago de los salarios. Y en este caso no se va a perder el beneficio, sino solamente se va a establecer una obligación de restituir la diferencia entre lo recibido y lo efectivamente desembolsado. Entonces, de tal forma, estas son como las causales en las cuales se van a ver abocados todos los empleadores en este momento. Correcto, doctor Cristian. Bueno, creería yo que podemos darle espacio a las preguntas. Ya aquí por el chat nos están formulando algunas, también por el interno. Aquí nos pregunta Sandra Liliana Álvarez Montenegro. Tengo suspendido el contrato desde el 27 de abril. ¿Existe la posibilidad de acceder a ese auxilio? ¿Existe la posibilidad en este momento, si el contrato está suspendido? Absolutamente no existe la posibilidad, porque una de las formas para que se acceda al beneficio es que el trabajador, ese contrato no haya sido suspendido. Y por supuesto hay una motivación para que otra vez reintegren a los trabajadores despedidos, efectivamente. Los contratos suspendidos como tal, las empresas que suspendieron los contratos de sus trabajadores y que en la planilla reportaron la novedad de suspensión temporal del contrato, no pueden ser beneficiarios del subsidio del 40% a la nómina de que trata este decreto, mi doctor Gerena. Perfecto. Aquí Juliana RB nos pregunta, si una empresa reporta cierta cantidad de empleados y al siguiente mes despide o no renueva contratos, ¿seguirá recibiendo el mismo dinero por los empleados registrados inicialmente? Creo que eso tiene que ver con la información que hay que entregar como requisitos de acreditación, ¿no? Claro, cada mes, el mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio, se va a denominar un mes de postulación. El mes de postulación de mayo, que lo vamos a realizar a partir del 18 de mayo, para que nos paguen al final de mes este valor de esta y podamos pagar nosotros la nómina a los trabajadores con esos 350,000 pesos equivalente al 40%, pues esa documentación que usted va a presentar, que nosotros se la vamos a dar acá más adelante, la enumeración, pues lo va a hacer por el mes correspondiente. Ahora, si el próximo mes de junio el empleador dice, no, yo ya aprobé desde el mes de mayo, entonces voy a estar esperanzado de que voy a recibir en junio y en julio, porque ya pasé los documentos en el mes de mayo, de ninguna manera. Cada mes tendrá que hacer esta misma situación, este mismo procedimiento, con la adición de que en el mes de junio, cuando aplique para el mes de postulación de junio, pues tendrá que certificar de que esos recursos efectivamente en el mes de mayo se pagaron de forma debida, de forma directa y de forma exclusiva a sus trabajadores que usted reportó con base en la planilla pila. Entonces, cada mes tendremos que hacer esta tarea para efectos de que esta situación, como le dice Juliana, no se repita, no se utilice como una herramienta para generar un aprovechamiento indebido del tesoro como tal, de los recursos del Estado, y que pues de una forma concreta no se vulnere los derechos de los trabajadores a tener una vida digna en medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Claro, y además para que no se pase por alto como ese espíritu social que tienen este tipo de beneficios, ¿no? Nos preguntan también de aquí Elsie Janet Tavera, bueno, un saludo muy especial para ella, nos dice, ejemplo, pago de un salario mínimo
el auxilio del Estado es del 40%, en consecuencia el empleador debe pagar el otro 60%. Efectivamente, esto es un apoyo prácticamente para la empresa, entre comillas, es un 40%, el restante lo tendrá que pagar el empleador. Ojo, y no es sobre el salario mínimo, no quiere decir que aquí todo, entonces nos vamos a regir los pagos de los salarios sobre el salario mínimo, no, simplemente el Estado dijo, mire, yo le voy a dar 350,000 pesos a usted, ¿cierto? Por cada trabajador. Si su trabajador gana 1 millón de pesos, pues usted pague el restante. Si paga si gana 2, 3 millones de pesos, pues yo esos 3 millones de pesos que usted le paga a su trabajador, yo le voy a ayudar con 350,000 pesos. Pero no quiere decir de que ahora todos los trabajadores van a ganar un salario mínimo, porque es que no podemos interpretarlo de esa forma. No, no, no. El restante, el 60%, la empresa tendrá que subsidiar y seguir pagando si su contrato se mantiene vigente, si su contrato se mantiene activo. Y por supuesto, si está en vacaciones, por supuesto, también tiene que tener la vigencia de su contrato. Entonces, efectivamente, Lucy, la empresa tendrá que pagar el 60% adicional. Ese beneficio no releva sin lugar a dudas la responsabilidad de pago que tiene el empleador sobre el otro porcentaje que no hace parte o no está dentro de ese beneficio. Nos preguntan aquí también, doctor Cristian, Camilo Vesga Castillo, un saludo para él. La comparación de la disminución de los ingresos del 20% de que se habla es respecto solamente a abril del 2019. Sí, este es un ejercicio que tiene que hacer el revisor fiscal de su empresa o el contador, donde tiene que decir cómo son mis ventas, cómo son mis ingresos en este momento frente a lo que yo percibía en el mes de abril del año 2019. Efectivamente, doctor Gerena, o sea, el 20% se queda un número muy corto, el cual ha sido de una forma promedio, pues la disminución de las ventas de muchas empresas en este momento. Yo creo que han superado casi el 90% de la pérdida de sus empresas. Claro. Sus ventas. A propósito de eso, doctor Cristian, me hace una pregunta aquí por el interno que creo que tiene que ver con eso que acabas de decir. Indica lo siguiente: hay empresas que experimentan disminución de ingresos totales, pero si en algunas líneas de ingreso, es decir, los ingresos netos disminuyen un 15%, pero hay una línea o planta que sí está sufriendo la disminución mayor al 20%, ¿aplicaría el decreto 639? Bueno, este es un punto en el que tenemos nosotros que pararnos sobre la existencia como tal de lo que certifique como tal el revisor fiscal o el contador. Sin duda alguna, la unidad de empresa es aquí algo muy importante donde tenemos que basar. La unidad de empresa, independientemente de la sede que se tenga, si es principal o donde se encuentre, las ventas que realice la unidad de empresa, efectivamente, pues es la que va a determinar acá, y el decreto es muy claro. La unidad de empresa, en cuanto a la actividad de la persona jurídica que realice, si esa empresa, si esa persona jurídica ve esa disminución en sus ventas como tal, lo que constituye la utilidad, lo que constituye la ganancia de la empresa reducida a un 20% en frente a abril del año 2019, pues de ahí en adelante, sea el 20, el 30 o el 40%, pues va a ser titular del beneficio del subsidio del 40% de que trata este decreto. Entonces acá es un punto donde tendremos que nosotros pararnos sobre lo que constituye la unidad de empresa, lo que independientemente de que la sede en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, de pronto pueda hacer, pero la unidad de venta como tal es la que nosotros podamos hacer, ¿no? De pronto también puedes acotarnos, tú que eres el experto en la parte comercial de eso, mi doctor Gerena. Listo, doctor Cristian, nos pregunta aquí Jenny Gisela, ¿los empleados que ganan más del mínimo no tendrían derecho a este subsidio? ¿Los que ganan más de un mínimo, dice? Sí. No, sí tienen, por supuesto, sí tienen por supuesto el beneficio. Como le decíamos, independientemente del salario que gane el trabajador, simplemente es un punto en el que la empresa, el gobierno dijo, les voy a subsidiar 350,000 pesos, ¿cierto? 350,000 pesos, y independientemente del valor del salario en el que pues esté devengando la persona. Efectivamente, debe ganar más de un salario mínimo el trabajador. La empresa tiene que devengar más de un salario mínimo para que sea beneficiario este trabajador de ese beneficio estatal. Correcto, y nos hace aquí una última pregunta para hacer las conclusiones puntuales. Sandra Liliana Álvarez, que me parece que es muy importante, dice, ¿y las personas que indujeron a la licencia no remunerada tienen derecho a ese auxilio? Creo que lo pregunta doctor Cristian porque muchas veces esa licencia a veces digamos que se hace como no de una manera voluntaria, sino tal vez como de pronto coaccionada, tal vez es lo que ella quiere sugerir, ¿no?
Sí, efectivamente, este tema de la suspensión como tal del contrato es un tema importante y aquí quiero acotar y quiero aclarar un punto que aquí por interna también me lo están haciendo, doctor Irena, y es que si los trabajadores se vienen con, con una suspensión temporal de su contrato, pero si los reactivamos como tal e inclusive si esos trabajadores estaban despedidos y los reincorporamos otra vez a la empresa, también son beneficiarios del subsidio, también tienen la posibilidad de la empresa de poder acceder a este subsidio que es del 40%. Entonces, ahora, la licencia no remunerada, lo que realmente se hace es una licencia que nace como tal de la esfera del trabajador y que sin duda alguna, si en la planilla o en el sistema o en la planilla integrada de aportes, de liquidación, donde se paga como tal, donde se establecen todas las novedades, si en el sistema de afiliación transaccional SAT se reportó la novedad como tal de suspensión del contrato, pues desafortunadamente este trabajador no va a poder ser beneficiario del aporte estatal. Sí, pues el llamado aquí sería entonces para ese empleador que le dijo a su trabajador que le pasara una licencia no remunerada, porque pues esa es la realidad, ¿no? Pues hombre, desactivemos eso, levantemos esa suspensión, que yo le puedo soportar un 60% y que el Estado me va a dar durante estos 3 meses al menos un 40%, y así vamos nosotros a sopesar como tal las cargas para el momento en el que estamos cruzando, donde el trabajador pues no está laborando, no se encuentra dentro de la empresa o las actividades donde su empresa puede desarrollar de forma exceptuada el giro ordinario normal de la empresa. Y es que mi doctor, mira, así como tal muchas empresas estén posiblemente seccionadas para laborar, para trabajar, por ejemplo los talleres de automotriz en este momento, pues no está la cantidad de vehículos para salir, para rodar, pues también se van a ver cortos, con sus puertas abiertas, pero sin la mucha demanda que normalmente se estaba realizando. Entonces, pues este tema es un tema en el que queremos concluir y queremos decir de que, hombre, ¿llamado para qué? Desactivemos esas licencias no remuneradas, desactivemos esas fuerzas mayor de suspensión del contrato y si podemos soportar el 60%, extraordinario. Y el otro 40% el Estado nos lo va a dar durante los próximos 3 meses. Me preguntan aquí por el interno, doctor Cristian, y creo que esa pregunta es interesante. Digamos que con ocasión a ese subsidio también hay empleadores que dicen, bueno, quizá ese subsidio convenga a los intereses de mis empleados y quizás mi operación comercial también me permita, digamos, que entrar a cubrir ese otro porcentaje para completar de esta manera el salario. Entonces dicen, pero bueno, ¿qué pasa si yo pacté o ya sea la suspensión del contrato de trabajo o ya sea eventualmente la licencia no remunerada? ¿Es factible dar reversa a ese tipo de decisiones? ¿De qué manera pueden hacerlo? Sí, efectivamente, como lo estamos acotando ahorita, podemos suspender la suspensión, podemos desactivar la suspensión del contrato y si el empleador ya lo reportó en la planilla pila, desactive eso para que al momento de postularse, para el momento en el que nos postulemos y la UGPP reciba los documentos de su empresa y revise cómo está su empresa en este momento, sus trabajadores en este momento, y se me ingrese ahí a la página y dice, bueno, ¿cómo están los trabajadores, la situación en este momento de tal empresa, la empresa de don José? Entonces, sus trabajadores estaban en el mes de abril o en el mes de mayo, estaban suspendidos, pero el hombre los desactivó y otra vez los puso en una novedad de reingreso, otra vez, de reincorporación. Perfecto, tiene la posibilidad de ¿qué? De acceder al beneficio, porque esta es una maniobra del gobierno para que las personas que estaban suspendidas dejen de estar suspendidas, para que las personas o los trabajadores que estaban inclusive despedidos los llamemos otra vez a las filas y les digamos venga para acá, porque el 100% no le podía soportar, al menos le soporta el 60% y el Estado me va a soportar el otro 40%. Entonces la respuesta es sí, mi doctor Gerena, o sea, suspendamos esa suspensión y reactivemos el reingreso, la novedad de ingreso una vez más como tal de ese trabajador para ser beneficiarios de este subsidio de que estamos nosotros acá hablando, ¿no? Ok, perfecto. Una última pregunta, doctor Cristian. Zulay Ardila nos pregunta, ¿qué plazo hay para pasar estos documentos para el subsidio? Importantísimo, ya salió precisamente el día de ayer esa relación, ese comunicado, donde a partir del 18 de mayo, van a empezar a recibir
los documentos. ¿Quién se los va a recibir, Zulay? Se los va a recibir la entidad financiera donde usted tenga una cuenta de depósito como empleadora. Entonces esos documentos los va a recibir la empresa, los va a recaudar, los va a reunir todas las certificaciones de que ya nosotros hablamos, firmada por el representante legal, por el revisor fiscal, por el contador, que efectivamente esa platica va a ser destinada para lo que corresponde a los salarios, que aquí está mi certificado de existencia y representación legal, y lo vamos a presentar ¿a dónde? A la entidad financiera para que haga todo el trámite de la UGPP, el Banco de la República, y luego el Banco de la República le entregue la plata a la entidad financiera, y una vez llegue a la entidad financiera donde usted solicitó esa situación, pues se lo van a dispersar toda esa plata que usted solicitó directamente ¿a dónde? A las cuentas de sus trabajadores, o si no tiene usted dispersa la nómina, pues se lo van a entregar a usted de forma efectiva, con la obligación de que usted responda si efectivamente pagó esa plata de forma correcta o no lo hizo. El tiempo y el tiempo límite de pronto de entregar los documentos, en este momento no lo sé, se lo vamos a quedar en deuda porque de lo que hemos leído hasta el día de hoy no tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento desde qué momento, que es desde el 18 de mayo, van a empezar a recibir la situación y que ya están los formularios de la UGPP, los formularios estandarizados para que la persona pueda empezar a diligenciar esta situación y pueda, pues ya el 18 de mayo tener todo listo. Perfecto. Doctor Cristian, Zoila Melgarejo nos dice, a los empleados que fueron despedidos antes de abril podrían reclamar a la empresa que sean beneficiarios de este beneficio y no han sido reingresados. Creo que un factor importante es que sean reingresados, ¿no? Reingresados, exactamente, mi doctor Gerena, porque esta es la motivación. Si vemos nosotros en la parte emotiva del decreto dice, venga, esto es para que los empleadores que despidieron a sus trabajadores puedan reingresarlos, puedan reincorporarlos, tranquilos, no se preocupe, páseme la novedad de ingreso en la planilla pila, que este es el documento que, como lo decíamos al principio con el doctor Gerena, tanto la persona jurídica como la persona natural puede soportar esa única prueba más que suficiente para que denoten cuál es la cantidad de empleadores, planilla tipo E de empleador, donde dice, mire, estos son mis trabajadores. Entonces, novedad de ingreso, ¿desde qué momento? Desde el momento de mayo como tal, porque el primer mes de postulación es el mes de mayo. Entonces, este mes, el que usted como empleador tiene que reportar la novedad de ingreso. Ahora, el caso de la doctora Zoila nos está diciendo de que efectivamente no están reincorporados o no han vuelto otra vez a la vida productiva laboral. Pues mi doctor Gerena, ahí sí ya no podemos hacer nada porque no han reingresado los trabajadores y a la empresa, y la empresa o el empleador que se aproveche de estos beneficios, de estos recursos y aduzca de que sus trabajadores ya fueron reincorporados sin haberlo realizado de forma efectiva, pues por supuesto se va a estar en curso en un tipo penal bastante significativo. Don Carlos Román nos pregunta, ¿en qué resolución salieron los requisitos que se deben adjuntar para acceder a ese subsidio? Carlos, es el decreto 639 del 11 de mayo, si no estoy mal, del 11 de mayo, del 10 de mayo, del 8 de mayo, de este presente 639 del 8 de mayo del 2020. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue el que se encargó de realizar este decreto, donde se establece los requisitos como tal correspondientes. Entonces, ahí usted va a poder encontrar en este decreto 639 del 8 de mayo del 2020, va a encontrar inmediatamente todos los documentos que se relacionan, que estamos aquí hablando y que estamos nosotros relacionando en esta transmisión. Listo. Doctor Cristian, las conclusiones puntuales del tema. Entonces, iniciamos por indicar los beneficiarios, sin lugar a dudas, está claro, por ahora las personas jurídicas. Por ahora, desafortunadamente, ¿no? Por ahora. Esperemos que la Corte Constitucional le meta mano al tema y amplíe el tema, digamos que por igualdad, ¿no? Claro que sí. Entonces, punto número 1, las personas jurídicas. Punto número 2, que esa persona jurídica debe aportar el certificado de existencia y representación legal de su empresa y que ese registro mercantil haya sido renovado por lo menos en el año 2019. Esto es para las empresas constituidas en el año 2018 y anteriores. Para las empresas, ahora estas personas jurídicas tienen que haber estado constituidas antes del 1 de enero del 2020. Las empresas, personas jurídicas constituidas en este año 2020, así sean personas jurídicas, para el decreto no van a ser beneficiarias de este beneficio. Una situación, una decisión que viola directamente al emprendimiento en Colombia. Lo que tú decías, doctor Gerena, pues hombre, el gobierno ha dicho el emprendimiento
emprendimiento, las mini pymes, que la economía naranja, eso es extraordinario, pero acá estamos tomando decisiones arbitrarias, porque como tú lo decías de una forma también adicional, el emprendedor, el microempresario, el nuevo empresario, ¿qué hace? Coge y arrienda un local durante 1 año, 2 años, e inmediatamente se va a ver embarcado en estas situaciones, y si no tiene para pagar el local comercial, pues mucho menos va a tener para pagar unos salarios de unos trabajadores. Y como tercero, pues simplemente es reunir todos los requisitos correspondientes de ley, del decreto ley, e inmediatamente presentarlos ante la entidad financiera y hacer lo correspondiente, que es llenar el formulario y estar pues atento a que le respondan con su aceptación. Doctor Cristian, sin lugar a dudas, esto es un tema bastante espinoso, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes. Los empleadores, pues por lo menos hasta ahora, las personas jurídicas, de alguna manera nos transmiten sus inquietudes. Veo que hay también mucha desinformación. Las redes sociales también a veces generan mucha desinformación. ¿Cómo pueden acceder a usted? ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Cómo pueden acceder a su servicio para que usted pueda orientar esos servicios y se pueda acceder de una manera adecuada a este beneficio sin correr riesgos, que es lo más importante? Sí, yo creo que acá la clave está, querido empresario, querido empleador. Nosotros como firma jurídica especialista en esta rama del derecho laboral, pues nos hemos concentrado en asesorar y representar judicialmente a todos los empleadores del país. Actualmente nuestra sede principal está en Bucaramanga y tenemos una radio de operación en todo el país. Nos pueden comunicarnos a través de nuestras líneas que están acá en la parte inferior de la pantalla, a mi número, que es el 301-446-5228, donde nuestras asistentes y yo personalmente pueda estar contestándoles los chats, las llamadas correspondientes una vez terminemos la transmisión. Y también al doctor Gerena, por supuesto, ahí están los números del doctor Gerena, 300-525-0916. Vamos a estar muy atentos todos. Estas dos firmas jurídicas nos hemos unido, una alianza que llevamos desde hace un tiempo atrás para poder soportarle tanto al gremio de inmobiliario en nuestro departamento y al gremio del empresario y el empleador, pues todo el soporte preventivo para evitar caer en dilaciones, en actuaciones temerarias que nos vayan a generar un peligro, un riesgo excepcional para el patrimonio de nuestra empresa. Entonces vamos a estar con los brazos abiertos y por supuesto con toda la atención para poder recibir a ustedes, empresarios, todas las inquietudes, para poder darles ese soporte, por supuesto, y poder acompañarlos en este proceso tan difícil que Colombia está pasando, en el que nos encontramos. Mi doctor Gerena. Así es, doctor Cristian. Bueno, y a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, al doctor Cristian como abogado Cristian Portilla en Facebook, y sí, creo que sí también en YouTube, ¿no, doctor Cristian? Sí, señor, aparecemos ahí. ¿Los suyos cómo están, mi doctor? Ok. Los míos están como Jonathan Gerena, abogados consultores, tanto en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Pues de verdad que les agradecemos a todos su participación. Vamos a procurar que estos ejercicios sean un poco más constantes, doctor Cristian, en la medida en que el gobierno central también vaya haciendo sus pronunciamientos, pues en esa misma medida nosotros también vamos a ir orientando a las personas en estos temas que sin lugar a dudas son de importante relevancia en estos tiempos. Yo le agradezco a usted, doctor Gerena, por acompañarnos siempre. Hemos tenido unos episodios anteriores extraordinarios, exitosos. Hoy llegamos más de 70 personas, ya tenemos más de 5,000 vistas en este momento de este video en tan solo 1 hora. Esto lo hacemos con todo el respeto y con toda la responsabilidad social. Agradezco enormemente al doctor Gerena, a usted y a todo su equipo que está acompañándolo ahí, de contadores, de analistas financieros, de todas las empresas que usted representa, y por supuesto a todo mi equipo que aquí detrás bambalinas nos está acompañando y me está dando pues el soporte, por supuesto, para poder cumplir con este deber social. Le agradecemos enormemente, me uno al saludo fraternal del doctor Gerena y estaremos pronto con más videos, con más participación, a medida que vayan saliendo, por supuesto, este tipo de actos administrativos, donde queremos brindarle toda la asistencia correspondiente. Bueno, una feliz tarde, ¿no, mi doctor Gerena? Feliz tarde para todos. Un abrazo, doctor Cristian. On a day